Yo creo que era un tipo con una gran intuición y con una gran intuición militar, como había pocos entonces. Y desde luego con algo que ya no lo hay, que es que era muy atrevido. O sea, en sus expediciones él no envía unas gentes allá, él va delante y se la juega. Cortés y sus huestes avanzaron cruzando valles, montañas, ríos y bosques, pero aún faltaba lo más difícil: llegar a México Tenochtitlan. De Veracruz cruzaron por la cordillera hasta llegar a la planicie de Tlaxcala. Pero Tlaxcala tampoco quería subordinarse a los españoles, así que los recibieron en son de guerra. Cortés los convocó antes de la batalla a someterse a su dios y a su rey, pero no fue escuchado. Los tlaxcaltecas eran muchos más que los españoles. Murieron miles de ellos, 55 soldados españoles y un caballo. Cuando aún no terminaba la guerra, llega una nueva embajada de Moctezuma con el mismo mensaje: que no avancen a Tenochtitlan. Cortés estratégicamente invita a los emisarios de Moctezuma a presenciar la batalla desde su campamento. Ante la sospecha de unión entre aztecas y españoles, los tlaxcaltecas deciden hacer la paz con los extranjeros. Cortés logra convertir a sus enemigos en aliados. Cortés llega en un momento en que el odio hacia los mexicas está muy exacerbado. Si a esto añadimos que había algunos pueblos como los tlaxcaltecas, ¿no? La Confederación Tlaxcalteca, que albergaban un particular odio para los mexicas y no se habían doblegado a su dominio durante muchos años, podemos imaginarnos el efecto que tiene la aparición de Cortés y de sus tropas. El mensajero de Moctezuma corrió con la mala noticia: había una nueva alianza. Después de la conquista con la espada, vendría la conquista con la cruz, la conquista espiritual. Cuatro señores principales de Tlaxcala aceptaron la fe cristiana. Otros llevaron a sus hijas como presente. El mismo Xicoténcatl, soberano de Tlaxcala, le entregó su hija a Cortés diciendo: para que sean vuestras mujeres y hagáis generación. Con gran intuición, Xicoténcatl supo que el mestizaje era ineludible. La semilla que germinaría creando una nueva nación estaba ya en tierra fértil. Molesto por la estrategia defensiva de Moctezuma, que se negaba sistemáticamente a recibirlo, Cortés decide avanzar hacia Tenochtitlan. Moctezuma trata de oponerse a los españoles y a sus aliados indígenas, que en ese momento ya venían acompañando a Cortés, y eran miles de estos aliados. Pero algo pasa en Cholula. Se descubre una conspiración en contra de los españoles para aniquilarlos. Ante el peligro inminente, la Malinche le advierte a Cortés de la trampa, quien actúa de inmediato y realiza la famosa matanza de Cholula. Después de este hecho histórico, la Malinche ha sido considerada traidora, odiada y maldecida. Yo no la considero traidora porque pues no había tal cosa llamada como México entonces. Había un montón de pueblos diferentes que eran enemigos entre sí, y ni la Malinche ni los tlaxcaltecas traicionaron a nadie, porque estaban velando por sus intereses particulares en una circunstancia difícil. Ellos no tenían por qué ser leales o por qué defender a los mexicas, que eran sus enemigos. Otros embajadores de Moctezuma que llegaron con la intención de detener a Cortés fueron testigos de la masacre en Cholula. Cortés los mandó de regreso a México, diciéndoles que ya no pensaba ir en paz, que iría en son de guerra. La fama de Cortés como cruel y despiadado llegaría así a oídos de Moctezuma. Cortés se acercaba cada vez más a Tenochtitlan sin saber exactamente a dónde llegaría. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan, les llamó la atención la organización de la ciudad. Era una ciudad lacustre, con canales y 4 grandes calzadas que la unían a tierra firme. Pero cuando van a visitar el mercado de Tlatelolco, se quedan admirados por la gran cantidad de lenguas que se hablaban para intercambiar o vender productos.
cuando llega por la calzada de Iztapalapa, frente a una cosa completamente distinta a todo cuanto ha visto anteriormente, lo hace exclamar que una ciudad como esa no lo habían visto ni en Constantinopla, los soldados. Cortés inflexible continúa su viaje. De nada sirvieron las embajadas con regalos, los mensajes, ni los caminos bloqueados. Finalmente Moctezuma accede a recibir a Cortés. Cuando Cortés entra a la Ciudad de México, a México Tenochtitlan, tiene una estrategia muy clara, y es lograr que los mexicas se le sometan por la paz. Hay que entender que ya en el momento en que llega a la Ciudad de México, en noviembre de 1519, ya se ha aliado con la gente de Zempoala, los totonacas de Zempoala, se ha aliado con los tlaxcaltecas, realizó la matanza de Cholula, lo cual le ha dado un gran poder entre los indígenas y sobre todo provoca mucho miedo entre los indígenas, la capacidad esta de los españoles de matar indiscriminadamente, como lo hicieron en la matanza de Cholula. Y entonces tiene mucho poder de su lado y espera que con ese poder va a poder convencer a los mexicas de rendirse o de someterse pacíficamente a los españoles. Cuando Cortés se enteró que Moctezuma lo recibiría, dio la orden a sus hombres para que entraran a punto de guerra con las banderas desplegadas y que tocaran los tambores lo más fuerte que tuvieran. Esta estrategia habla del miedo que sentía Cortés al entrar al territorio enemigo. Sin embargo, envía un doble mensaje. Iba en son de paz, pero preparado para la guerra. Moctezuma sabía lo que había pasado en Cholula, por lo que iba al encuentro con el temor de que éste se convirtiera en una batalla. El soberano azteca recibe a Cortés con un amable gesto de bienvenida que oculta también un doble mensaje. Él también estaba preparado para la guerra. Cortés y Moctezuma finalmente avanzan al encuentro de su destino. Como un estadista prudente que teme a una guerra porque sabe que la guerra puede acarrear la destrucción de su pueblo, Moctezuma tenía mucho miedo a enfrentarse a los españoles. No un miedo de cobarde, un miedo de un estadista que sabe sopesar los riesgos y no quiere poner en juego el destino del pueblo o de la sociedad de la que está encargado, ¿no? De un estadista responsable finalmente, y por eso mismo buscó también un entendimiento pacífico con Cortés. Cortés había encontrado el mejor de los aliados y Moctezuma una fórmula para mantener el poder, pero ninguno sospechaba que por esta alianza pagarían un precio muy alto. Cortés se sentía seguro de sus logros cuando un mensajero tlaxcalteca le trae malas noticias de Veracruz. Durante un incidente violento con los cobradores de impuestos de Moctezuma, murieron 6 españoles. Cortés aprovecha este hecho para dar un golpe de estado. Acusa de traición a Moctezuma y lo hace prisionero en su propio palacio. Así, Cortés asume todo el poder. Una vez más, Cortés tuvo la oportunidad de demostrar su poder. Exigió que le entregaran a los asesinos para quemarlos vivos. Y haciendo gala de su genio guerrero, usó las armas de los arsenales de Moctezuma para hacer la hoguera. Al estar preso Moctezuma, el pueblo quería un nuevo gobernante. Moctezuma buscó la ayuda de Cortés para mantener su liderazgo. Cortés, que ya había conseguido la victoria sin derramar sangre, decidió apoyarlo. Juntos convocaron a los cabecillas inconformes y cuando llegaron a su presencia los apresaron. La noticia corrió. Moctezuma seguía siendo el soberano azteca. Moctezuma y los caciques leales a él juraron sometimiento a la Iglesia Católica y a Carlos V. Preocupado por estar en una ciudad rodeada de agua, Cortés dedicó varias semanas a elaborar un mapa con todo detalle para poder planear estrategias de ataque o para huir. En este dibujo se ve el centro de Tenochtitlan, con su templo y las calzadas importantes. Este mapa se haría famoso por ser el primero que se conoce de México. La muerte de Moctezuma cambiaría el destino de la conquista. Su muerte, como la de muchos otros gobernantes, todavía es un misterio.
El sueño de Cortés se derrumbó. La ilusión se desvaneció. Ahora tenía que correr por su vida. Esa misma noche, los españoles y los aliados que aún los acompañaban comenzaron el éxodo. Todo iba bien hasta que llegaron a la parte más vulnerable de la calzada. Cientos de guerreros salieron por todos lados, por tierra y agua, para atacarlos ferozmente. Muchos españoles murieron, sobre todo los ambiciosos que habían cargado con más oro del que podían llevar. Y al cruzar por el agua y el fango, se hundieron siendo presas fáciles de los guerreros mexicas. Esa noche sería recordada como la noche triste. Cortés llora su derrota. Las pérdidas fueron cuantiosas. Hombres, caballos, aliados, mujeres. Hernán Cortés también sufrió varias heridas que amorosamente le curó la Malinche. No se sabe en qué momento tuvieron un romance, pero en este revés, ella estuvo más cerca que nunca de él, quien jamás la consideró su mujer. De pronto, los aztecas comenzaron a morir. El conquistador no sabía que había dejado sembrada el arma más poderosa y mortífera con que contaba: la viruela. Esta enfermedad, que era ajena a Mesoamérica, causa una epidemia enorme, merma las fuerzas indígenas, pero entre ellos mata al gobernante, al Tlatoani, a Cuitláhuac. Asume entonces el trono el Tlatoani Cuauhtémoc, joven, belicoso, que va al frente de sus huestes a estar peleando contra los españoles y contra sus aliados indígenas. Cortés ya no se sentía en un lugar extraño. En la tercera carta de relación escribe por primera vez el nombre que le dio a esta tierra: la Nueva España del Mar Océano. Cortés no tenía la seguridad hasta ese momento de que sus acciones fueran enteramente aprobadas. Era un riesgo que no podía correr, y la única manera de salvar ese riesgo y de salir absuelto de cualquier acusación era completar lo que había empezado y terminar de una vez por todas con la conquista de la ciudad. Cortés contaba con los tlaxcaltecas, que le habían demostrado lealtad, y tenía hombres suficientes a pesar de las cuantiosas pérdidas. Estaba decidido. Debía intentar reconquistar la gran Tenochtitlan. Los españoles estaban atemorizados. Muchos fueron capturados y sacrificados. Se cuenta que hasta un caballo fue muerto, y su cabeza, junto con la de los españoles, fue a parar al Zompantli, una estructura con varas en las que se atravesaban los cráneos, las cabezas de los sacrificados. Pero fueron muchos más los aztecas que murieron hambrientos, sedientos y enfermos de viruela. Cuando los españoles finalmente sitian México, en 1521, ya el sitio final de la ciudad, un sector importante de la población mexica se da cuenta que los mexicas ya están vencidos porque habían sido vencidos en lo político y que la resistencia militar no tiene sentido, que lo que hay que hacer es encontrar un pacto, firmar la paz con los españoles para evitar una masacre innecesaria de la población civil, y lo que hace Cuauhtémoc es ejecutar a todos los que piensan eso e imponer por la fuerza la solución militar. Cuauhtémoc intentó huir para mantener el imperio desde afuera, pero fue apresado. Con esta captura se marca el fin de la guerra. Terminan los combates,
la ciudad está totalmente destruida, las fuentes de agua de la ciudad han sido cegadas o son imbebibles, todo el terreno está lleno de cadáveres insepultos, mucha gente huye de la ciudad, los pocos habitantes que sobreviven al asedio lo hacen huyendo de la situación, a las poblaciones ribereñas, alimentándose con lo que encuentran. Es una situación verdaderamente trágica. Y los propios españoles no pueden vivir en ese lugar, en las condiciones en las que se encuentra. Y es por eso que, por lo menos temporalmente, el campamento y los reales de Cortés se asientan en Coyoacán. La visión de los aztecas quedó escrita en este poema. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. A México no lo conquistan 300 españoles, sino la inmensa población mesoamericana que se alía con Cortés a través de los caciques. Cortés se establece en Tenochtitlan y comienza la construcción de lo que sería la Ciudad de México. La Malinche da a luz al primer hijo varón del conquistador. Probablemente Cortés no decidiera tener un hijo con la Malinche, pero ya que lo tuvo, lo importante es que lo reconoció. Diego Velázquez no descansaría hasta destruir a Hernán Cortés. Le levantó un juicio en España y también hizo alianzas con algunos de los hombres de Cortés para que lo traicionaran. Para acreditar su victoria, Cortés envía a España el mayor tesoro que jamás se había embarcado desde el Nuevo Mundo. Este tesoro nunca llegó. Los piratas franceses se lo robaron. Con este golpe, Cortés perdió la evidencia de la riqueza de su conquista. Los fracasos empezaron a perseguirlo. Sus enemigos promovieron juicios contra él en todas partes. Viajó a España para defenderse y a presentar sus respetos al rey, quien lo recibió una sola vez. Desilusionado, regresó a México. Con la llegada del primer virrey a la Nueva España, se le cancelaron todos sus privilegios. Sin haber alcanzado la gloria que tanto buscó, viajó nuevamente a España para defender sus intereses, sin saber que ya no regresaría vivo. En el juicio de residencia, uno de los cargos que le aplican es precisamente el no haber querido demoler los templos antiguos. Fueron los frailes, fueron los religiosos los que demandaron la destrucción de todo aquello que pudiera evocar la idolatría. Yo creo que el verdadero valor de Hernán Cortés en la historia de México es el haber hecho las alianzas con los tlaxcaltecas, con la Malinche, con los pueblos indígenas que hizo, y el haber establecido un gobierno colonial que, por más que se basara en la violencia y que por más que hubiera sido resultado de una guerra atroz, porque la conquista fue, sin lugar a dudas, una guerra atroz, también fue un gobierno de consensos, de alianza y de negociación. Hernán Cortés alcanzó enormes triunfos y soportó grandes fracasos. Tuvo que enfrentar un largo juicio hasta su muerte, sin saber que enfrentaría
uno aún más largo, el de la historia.